Gracias por conectarte hoy con nosotros en Gente Unida en nuestra experiencia online. Y mira, hoy estamos recordando un evento muy especial. Porque mira, para los seguidores de Jesús, cuando Jesús murió, ya no había nadie en quien creer. Las personas que un día le habían seguido, ahora estaban en medio de dolor y desánimo, oscuridad y desesperanza. Todo se había esfumado. Lo que sí estaba presente en ese momento era el corazón de una madre destrozado por haber visto morir a su hijo de la peor manera posible. Porque eso era la cruz, una muerte llena de dolor, llena de humillación. No había certidumbre, no había esperanza. Lo que sí había era un grupo de pescadores totalmente desilusionados. Porque en lo profundo de su alma se estaban preguntando si habían desperdiciado por completo 3 años de su vida. Porque mira, al final las cosas no resultaron como esperaban. Jesús murió. Entonces, ¿qué? ¿Todo era una mentira? Al menos así se sentía. No había certidumbre o esperanza. Lo que había era un José de Arimatea yendo a Pilato para pedirle por favor que le entregara el cuerpo de Jesús para que al menos tuviera una sepultura, porque quien moría crucificado no era sepultado, no recibía sepultura. Pero es que, a ver, si era el Hijo de Dios, entonces no podía morir. Y si murió, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mira, me faltarían palabras para explicarte la sensación de desconcierto y vacío que sintieron todos aquellos que habían creído en él. De hecho, los discípulos, al morir Jesús, no salieron diciendo, murió nuestro líder, pero nosotros vamos a llevar todas sus enseñanzas, nosotros vamos a salir a perpetuar su legado. Para nada. Y no lo hicieron por al menos 2 razones. La primera, porque los mensajes de Jesús no eran atractivos. Mira, estos eran los mensajes de Jesús. Paguen sus impuestos. Ay, quizás una risa por ahí nerviosa, ¿no? Hombres, a ver, si a ustedes se les ocurre mirar a una mujer inapropiadamente, ya adulteraron con ella. No hace falta que se vayan y se acuesten. Mira, cuando te den una bofetada, pon la otra mejilla. Uy, no, ya me siento tan motivado, ¿verdad? Si alguien te pide el abrigo porque tiene frío, no le des nada más el abrigo. Dale también tu camisa. Y si alguien te ofende, perdónalo. Ay, pero ¿cuántas veces, Jesús? Todas las que sean necesarias. Wow, ¿te fijas? De hecho, muchas personas ni siquiera entendían muy bien el mensaje de Jesús. A veces él terminaba de hablar y las personas se quedaban como de, ¿qué fue lo que dijo? Y la segunda razón que yo puedo ver es que Jesús no le pidió a sus discípulos que confiaran en sus mensajes o en sus enseñanzas. Jesús le dijo a sus discípulos que confiaran en él. Porque el mensaje de Jesús no eran sus enseñanzas. El mensaje de Jesús no se trataba de una reforma social, política, una reforma religiosa. El mensaje de Jesús era Él mismo. Jesús dijo de sí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Juan 11:25. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. Pero Jesús ahora había muerto. ¿Acaso nos mintió? Porque Él dijo ser la resurrección y la vida no puede morir. Pero aún en medio de todo ese vacío y de toda esa gran desesperanza, algo estaba por suceder. Y eso que sucedió vino a cambiarlo todo. El cuerpo de Jesús, que estaba sepultado, comenzó a respirar. Y en medio del silencio y en medio de la oscuridad de esa tumba, Jesús se levantó, resucitó, venció a la muerte. Y por esa razón estamos hoy aquí reunidos celebrando. Porque nuestra celebración tiene como fundamento un evento. Y yo no sé, quizás tú estás aquí con nosotros por primera vez conectado, alguien te pasó aquí el enlace y puedes llegar a pensar que nosotros creemos, bueno, solamente porque la Biblia lo dice. Y claro que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero es más profundo de lo que la gente piensa o se imagina. Necesitamos entender el orden correcto de los hechos. La Biblia no es el fundamento de mi fe. Y quizás si tú eres una persona que tiene un contexto de fe, me escuchas y te asustas. Pero espérame, por favor, déjame terminar. La resurrección de Cristo es el fundamento de mi fe. De hecho, el famoso apóstol Pablo lo escribe así a un grupo de seguidores de Jesús en una ciudad llamada Corinto. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. 1 Corintios 15, 13, 14. Más bien, es el evento de la resurrección lo que dio paso a la iglesia. Y luego la iglesia dio paso a la Biblia como la conocemos hoy día. La Biblia. Esta colección de manuscritos conjuntada llegó hasta el año 350 después de Cristo. No fue la Biblia la que dio paso a la resurrección. Fue la resurrección lo que dio paso a la Biblia. Fue primero el evento, dándole paso a la iglesia y luego a la Biblia. Y quizás alguien dice, ay, pero a ver, es que hoy nosotros, si sabemos de la resurrección, es a través de la Biblia, ¿qué no? y bueno, así es. Tú y yo hoy sabemos de la resurrección a través de la Biblia. Pero ¿qué con respecto a todas esas personas que existieron antes del año 300? ¿Qué con respecto a las personas del año 100 o del año 200 que creyeron cuando no había una Biblia conjuntada como la que tenemos hoy día? Imagínate por un momento que lo único que supiéramos fuera lo siguiente. Mira, vamos 350 años adelante de todos estos acontecimientos de Jesús y vamos al 27 de febrero del año 380 después de Cristo. El emperador romano Teodosio I emite un decreto que se conoce como el Edicto de Tesalónica. Y el decreto declaraba al cristianismo como la religión oficial de todo el Imperio Romano, reconociendo a Jesús como el único Dios, quitando todo tipo de apoyo y soporte a los templos y sacerdotes politeístas. Así que piensa en esto. Si lo único que tú y yo supiéramos es que había un rabino galileo rechazado por su propio pueblo y ejecutado por Roma de la manera más cruel y vil, y luego 350 años después termina siendo reconocido por el mismo imperio que lo crucificó como el único Dios de ellos. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué pasó? A ver, y luego vámonos ahora 1643 años más adelante. Es decir, hoy día. Hoy día el Imperio Romano no existe más. Roma está llena de cruces, y no para recordar la práctica de la crucifixión, sino para recordar una crucifixión. 2.400 kilómetros de Roma a Jerusalén, miles de personas viajan para poder andar por los lugares donde este carpintero judío rechazado caminó. Así que colócate conmigo en medio de la historia y hazte esta pregunta. A ver, su propia gente pidió que lo crucificaran. El Imperio Romano lo crucifica, rechazado. Y hoy día, una tercera parte de la población mundial se reúne en todo el mundo reconociendo a ese carpintero judío como Señor y Salvador. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué fue lo que pasó? La resurrección fue lo que pasó. Lo que pasó es que hubo personas, un grupo de personas que vieron en primera fila a un Jesús crucificado y luego lo vieron resucitado. Fue el ver a Jesucristo resucitado lo que resucitó la esperanza en ellos. Estas personas, primero temerosas, escondidas, ahora comienzan a ir de un lado para otro, arriesgando inclusive sus propias vidas con tal de hablar acerca de esto que habían visto y esto que habían presenciado. Y eventualmente estas personas terminaron escribiendo los textos que hoy conforman nuestro Nuevo Testamento. Y entre esas personas puedo pensar en Mateo, en Pedro, en Santiago, Juan, inclusive Pablo. Porque ellos fueron testigos presenciales y también vieron a Jesús resucitado. Y entonces, años después, la Biblia como la conocemos llegó. Pero a ver, otra vez, ellos no creyeron porque lo leyeron en la Biblia, no había Biblia. Ellos creyeron porque vieron a Jesús resucitado. ¿Qué fue lo que sucedió? La resurrección fue lo que sucedió. La gente escéptica puede pensar, bueno, ellos creen solo porque está escrito. No, a ver, otra vez, más bien creemos porque en verdad sucedió. Y porque en verdad pasó y sucedió, quedó registrado y está escrito. A ver, piénsalo bien, por favor. ¿Qué pudo llevar a los apóstoles de estar temerosos y escondidos a de repente llenarse de valor al punto de dar su vida con tal de dar a conocer este mensaje? Piénsalo bien. A ver, Jacobo murió decapitado. Pedro crucificado, Santiago el hermano de Jesús, arrojado desde una altura tremenda, cae, aún sobreviviendo a la caída, llegan y lo rematan a golpes. Sin contar muchísimas otras personas. ¿Por una mentira?
Escúchame, las personas no dan su vida por algo que saben perfectamente que es una mentira. Los apóstoles, aún en medio de una gran persecución por parte del Imperio Romano, se rehusaron a renunciar a su fe en Cristo Jesús, aún a riesgo de perder su propia vida. Y eso es una tremenda evidencia de que ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió la resurrección. Y como sucedió, quedó escrito. Y claro que creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero entender el orden de los hechos robustece nuestra fe, fortalece nuestra fe. De hecho, Juan dedicó su vida a compartir este mensaje. Y él escribió lo siguiente con respecto a lo que él vivió. Mira, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Juan capítulo 20. Por eso me encanta la Biblia, porque no aparenta nada. Podría haber descrito, no, entonces llegó María y llegó al sepulcro y al ver que la piedra había sido removida, regresó exclamando a gran voz: ¡Aleluya! El Señor ha resucitado. Pero no lo dice así. Y no lo dice así porque no sucedió así. Lo que sucedió fue lo que muy probablemente tú y yo habríamos hecho. Híjole, ya se llevaron el cuerpo. Lucas nos cuenta cómo reaccionaron los discípulos cuando María les cuenta lo que sucedió. Dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Lucas 24:11. ¡Wow! Gente de fe, ¿eh? No les creyeron. Y siendo honestos, yo creo que tú y yo hubiéramos estado en la misma posición muy probablemente. Ahora, ellos no creyeron, pero sí que tenían curiosidad. Y de hecho Juan nos deja saber lo que hicieron. Escribe: Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Y estos son esos detalles que uno no termina de comprender, porque ¿qué necesidad tenía Juan de decir, bueno, yo corría más rápido que Pedro, ¿no? Pero bueno, continúa. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. No entró, o sea, Juan era rápido, pero no más valiente. Y verso 6, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Juan, capítulo 20. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y aquí, por favor, aquí es muy importante. Por favor, quiero pedirte que prestes muchísima atención, porque en las siguientes 4 palabras que voy a leer se encuentra la razón de cómo se origina la fe cristiana. Voy a leer nuevamente el pasaje que acabo de leer y luego voy a leer esas 4 palabras. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. Juan entró a la tumba y vio que no había nadie. En ese momento pudo recordar lo que su maestro le había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre muera y que al tercer día resucite. Yo no puedo dejar de imaginarme a Juan quizás sentándose en una roca dentro del sepulcro, decir: es el Mesías. Resucitó. Y esto es lo que hace que la fe cristiana se levante, no por lo que alguien les contó o algo que leyeron, sino por ser testigos presenciales que vieron y creyeron. Jesús luego se presentó a los discípulos para que no les quedara la menor duda de que Él había resucitado. El apóstol Pablo nos deja saber lo que sucedió. Él escribe: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez.
la mayoría de los cuales vive todavía. O sea, vayan y pregúntenles, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Primera a los Corintios 15, a partir del 3. Es decir, Jesús se aseguró de que hubieran personas que lo vieran. Tóquenme si quieren, pero no quiero que les quepa la menor duda. Resucité. ¿Por qué? Porque yo soy el Mesías. Pedro fue uno de los discípulos presenciales de este acontecimiento, como vimos, y pasó los últimos 30 años de su vida hablando a otros de esto que vio. Yo lo vi morir y lo vi resucitado. Pedro entonces iba de un lugar a otro predicando este mensaje y al paso de los años, después de 30 años de compartir este mensaje, llega finalmente a Roma y estando ahí preso y a punto de ser ejecutado a causa de su fe, Pedro comienza a hablar. Y Marcos, que estaba allí con él, comienza a escribir lo que Pedro empieza a hablar. Y eso es lo que está registrado acá en la Biblia y lo que conocemos como el Evangelio de Marcos. Y la historia dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para poder entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era sumamente grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Amigos, ¿qué significa para ti y para mí? Significa que tu fe no es en vano. Significa que tu lealtad no es en vano. Significa que tu compromiso, tu generosidad no son en vano. Y quizás puedas decir, claro, es que yo te escucho y todavía tengo dudas. Si Pedro viniera, te diría, te entiendo, porque yo caminé con él. Fui a varios lugares con él, estuve con él y lo vi morir. Y no podría explicarte toda la confusión que sentí, porque con su muerte murió mi fe. Murió mi esperanza. Incluso volví a la vida que tenía antes. Porque así suele suceder cuando enfrentamos cosas que no podemos entender. Nos sentimos confundidos y yo sé muy bien lo que es estar confundido. Pero también te diría algo. Algo sucedió. Y eso que sucedió lo cambió todo. Pedro te diría, yo vi a Jesús resucitado. Yo, Pedro, te lo puedo asegurar. Jesucristo vive. Yo tenía planes, yo tenía una dirección en mi vida, pero cuando vi a Jesús resucitado, mi vida cambió por completo de dirección. Y dediqué todos los años que me quedaban para hablar acerca de eso. Y no me importó arriesgar mi propia vida con tal de que tú supieras que tienes un Salvador. ¿Y qué significa para ti y para mí esto hoy? Lo que esto significa en la práctica es lo siguiente. Jesús resucitó. Tú tienes un Salvador. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Jesús resucitó. Tú tienes un Salvador. Dios te ama y tiene un plan y quiere lo mejor para ti. Y lo que esto significa en la práctica para ti y para mí es lo siguiente, porque si tú estás aquí por primera o segunda vez, lo que significa es que tú puedes acercarte a Dios. Con tu pecado, con tus errores, con tus desaciertos, con tu culpa, con tus fallas, con tu caos, tú puedes acercarte a Él. Él vive. ¿Y sabes qué? Tú puedes estar seguro de que Él no va a estar con las manos levantadas para condenarte, sino que estará con los brazos abiertos para recibirte, no condenarte, sino para perdonarte, como un padre que espera a su hijo. Quizás te alejaste de Dios. Quizás conociste a un Dios que nada tiene que ver con tu Padre Celestial. Hoy estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en Gente Unida para que tú sepas algo. Para que tú sepas que Jesús resucitó. Tú tienes un Salvador. Y su resurrección, en un instante, lo cambió todo.
Jesús no vino a dejarte solamente sus enseñanzas. Jesús vino para salvarte. Jesús resucitó. Tú tienes un Salvador. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Así que a la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Afortunadamente sabemos qué pasó. La resurrección fue lo que pasó. Jesús resucitó. Él vive. Tú tienes un Salvador. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Ven hoy a Jesús. Él vive. Él ha resucitado. Y Él te ama. Permíteme orar. Dios, gracias por cada persona conectada. Y Dios, a través de las Escrituras podemos afianzarnos en este evento. De que tú verdaderamente resucitaste. Así que Dios, gracias porque sabemos que nuestra fe, que nuestro servicio, que nuestra lealtad, que todo lo que vivimos, Señor, no es en vano cuando lo vivimos por ti y en ti. Y Señor, también te ruego por aquella persona que quizás ha estado lejos de Dios, que quizás ha estado con dudas. Gracias porque a través de tu resurrección tú dejas en claro que tú eres quien dices ser. Así que, Señor, queremos acercarnos hoy a ti. Queremos acercarnos con nuestra realidad, con todo lo que somos y poder experimentar tu perdón y tu abrazo. Señor, perdónanos, límpianos. Queremos venir delante de ti, tomarnos de tu mano y caminar contigo. Perdónanos, Señor. Te recibimos en nuestra vida y te confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, Jesús. Amén.